todos, bienvenidos a la sesión de la clase del día de hoy. Vale. Hoy nos toca No te molestes el lunes, ¿viste? abordar el Tempranito. registro general de la Por propiedad. favor. Tal vez los micrófonos para que se vayan conectando, desconectarlos, por favor. Es decir, que hoy nos toca abordar lo referente al registro general de la propiedad. Dios te bendiga, buenas noches. Ay, de los otros no me dijiste nada, ¿va? Compañero Luis Escobar, tenés encendido el micrófono. Luis Escobar. Va. Aquí voy a apagar los últimos micrófonos. Te decía que hoy nos toca agotar el punto relacionado con el registro general de la propiedad. Este punto lo vamos a partir en dos, una primera parte el día de hoy y una segunda parte el día de mañana. Pero antes de abordar la temática de este tema, vamos a tal vez hablar un poquito de los asuntos que estaban planteados ayer y cómo vamos a ir cerrando esta primera parte del curso. Esta diapositiva ya la colgaron en la plataforma, ya se las compartieron, así que ya está disponible. Pero bueno, entonces en la última lámina de la diapositiva está de la presentación está esta diapositiva. Entonces, confirmado, el examen parcial será el día lunes 14 en horario de clase. Primer punto. El examen tiene una ponderación de 40 puntos. Ahora les explico cómo vamos a estar. Bueno, el examen final es el 29 de diciembre también en horario de clase. El parcial tiene 60 puntos y el final 40. Como hay una ponderación por el tema del laboratorio, quiero explicar lo del laboratorio. El laboratorio es el equivalente a un trabajo de clase, es decir, el reglamento nos permite dejarles trabajos a ustedes como estudiantes para acumular una zona que es abonable, digamos, al punteo del primer parcial. Es decir, el reglamento nos permite únicamente en el caso del primer parcial. Entonces, el laboratorio va a ser el equivalente al trabajo que usualmente puedan tener en otros cursos, ¿sí? El laboratorio, digamos, tiene una ponderación de 20 puntos. Es decir, el laboratorio, ¿verdad? Digo que haga, porque hay que efectivamente bajarlo, contestarlo y enviarlo. De eso vamos a hablar luego en su momento. Y esté registrado, parece que hay registro que efectivamente hizo el laboratorio, automáticamente, por el hecho de haber hecho el laboratorio, va a tener 20 puntos ya de solo. Va a entrar a pedirse nada más los 40 restantes en su examen parcial. Por favor, ese micrófono. Ya todavía no. Luego tendría que entonces explicar lo siguiente. Digamos que, por eso digo, nosotros vamos a tener disponibles el cuestionario. Estamos ahorita viendo en qué plataforma o qué link les vamos a compartir para que ustedes puedan llenar efectivamente ese laboratorio en formato parecido al que se va a usar en el examen parcial, es decir, de respuesta múltiple o selección múltiple, ¿verdad? Para que ustedes ya también se adapten al sistema. Y la idea es que la aplicación que usemos o el link, cuando ustedes terminen y le dan finalizar, automáticamente me lo mande a mí y registramos que ustedes efectivamente hicieron su laboratorio. Todo aquel que se haga el laboratorio, repito, va a tener los 20 puntos. De tal cuenta que quien no haga el laboratorio, desafortunadamente no le vamos a poder dar los 20 puntos. Es importante que lo tengamos bien claro. Ahora, por favor, ese micrófono. Marcos Díaz, por favor, apagar micrófono.
Disculpa, licenciado, ¿podría repetir la información que acaba de dar, por favor? Bueno, solo termino esto, lo vuelvo a repetir. Entonces, la planificación para ir terminando esta fase, digamos, este periodo para el examen parcial, con lo que tengo previsto es lo siguiente. El miércoles, o sea, el día de mañana, terminamos el contenido temático del primer parcial. Es decir, el contenido con el que terminemos mañana, de ahí para atrás, digamos, es lo que nos entra como contenido de examen, es decir, lo del registro de la propiedad, porque ya estaba proyectado del punto 1 al punto 5. El jueves tengo previsto, yo el día de mañana, bueno, el día jueves les compartirá en un resumen, un cuestionario. ¿Cuál es la idea? La idea es que hagamos el ejercicio en horario de clase, que con ese archivo que ustedes van a tener a la mano, que va a ser el resumen, ustedes vayan resolviendo su cuestionario, ¿sí? Es decir, vamos a dedicar netamente para este ejercicio. De esa cuenta, el día viernes tendríamos el laboratorio en horario de clase, para que entonces tengamos chance el día sábado de hacer un repaso. Y el día lunes tendríamos nuestro examen parcial. Entonces, repito, el examen parcial tiene un valor de 60 puntos. De esos 60 puntos, 20 puntos se les van a asignar por participar o elaborar su laboratorio. Es decir, no importa cuántas saquen buenas o malas en el laboratorio, el tema es que lo contesten. Tampoco vale que me lo entreguen vacío, ¿sí? El tema es que el laboratorio es un ejercicio que es un simulacro sobre el tema del examen, de la forma de hacer el examen, pero también una especie de repaso para ustedes. Y también una autoevaluación para ver qué manejan y qué contenidos no manejan. Entonces, por el simple hecho de hacer el laboratorio, les vamos a otorgar 20 puntos. Pero insisto, en horario de clase, el día viernes, les vamos a poner a disposición el cuestionario con el laboratorio, ustedes lo resuelven, ¿sí? Si la idea es que la aplicación o el link nos da al terminar de enviarlo, eso le dan clic y se envía. Ahora, si no hacemos eso y la modalidad es enviarlo por correo, les vamos a dar un correo electrónico para que lo envíen a ese correo. Sin embargo, esa instrucción se va a dar el día del laboratorio. Entonces, 20 puntos de zona por el laboratorio para todo aquel que haga efectivamente el laboratorio en horario de clase, es decir, de 7 a 8. ¿Ah? No, cuidado. Tendrá 20 puntos de zona. Para que entonces el día lunes en su examen parcial vaya a pelear sus otros 40 puntos que suman 60. ¿Estaríamos claros en esa parte? ¿Hay alguna duda? Licenciado, solo una consulta. El sábado, ¿el repaso a qué hora sería? Disculpe. Si ustedes consultan ahí, en la cartelera hay efectivamente un horario de clase el día sábado. Pero permítanme un segundito. Sí, lo que sucede es que como preespecialización tendríamos clases solo hasta viernes, pero para poder participar en el repaso, por eso le preguntaba la hora. Bueno, nos ponemos de acuerdo el día de viernes si quieren. Gracias, Lic. La idea fundamental es un poco el día sábado, lo que quisiera es más que todo repasar. Bueno, la verdad es que ustedes el repaso lo pueden hacer ustedes a partir de su resumen. ¿Qué preguntas están malas, qué salió mal, qué salió bien, verdad? Pero ustedes quisiera revisar de todos los exámenes donde pudieran haber vacíos para repasar ese contenido, ¿sí? Sí, Lic, gracias, muy amable. Si no, en todo caso, digamos, el laboratorio, el resumen, el cuestionario y demás son materiales que les van a ayudar al tema de su examen. ¿Algo otra duda? Compañeros, disculpen.
El licenciado está dando las instrucciones. Ya van varias personas que han dejado el micrófono abierto. Karen Sofía Méndez, me imagino yo que es. Por favor, tenés tu micrófono abierto. Por favor, respetemos al licenciado. Él nos está apoyando, nos está dando las indicaciones de las diapositivas. Ahí está todo. Entonces, por favor, controlen su micrófono. Nada les cuesta. Esperemos que esto ya no se siga dando. Lick, por favor, continúe. Bueno, gracias. Como no hay dudas, entonces entramos de lleno al tema, al contenido temático del día de hoy. Pues decía que el tema de registro lo vamos a abordar en dos partes. La primera parte del día de hoy. La primera parte se refiere, tiene un apartado referente al antecedente. Ya le tira la puerta a Carla. Por favor, haz el micrófono. Hola, Carla. Me voy a tomar un tiempecito, voy a desactivar desde aquí los micrófonos que están activos. Bueno, desactivé un par de micrófonos que estaban activos. La verdad es que yo tengo la opción aquí de desactivar todos, pero no lo he hecho para tener interacción con ustedes. Entonces ya la propiedad fue creado juntamente con el Código Civil de Procedimientos en 1877. El decreto 175 del Gobierno General de los Registros Usuarios es efectivamente el que da vida al registro de la propiedad formalmente. Este decreto vino a cubrir las necesidades de seguridad jurídica que hasta entonces no se había podido conseguir antes de que entrara en vigor el mencionado decreto. Existía un registro de hipotecas que no llenaba el gran desarrollo crediticio que existía en la época a raíz de consecuencia de la mala organización del régimen hipotecario existente. Deja de decir, hombre. Tráete la foto. Disculpen, voy a seguir desactivando micrófonos. Lick, disculpe, podría tal vez desactivarlos todos. Creo que en este momento solo tenemos que escuchar la clase. Creo que es molesto para usted y para todos los compañeros que tienen activado el micrófono. Entonces, si gusta, perfecto. Mejor los desactiva. Todos queremos eso. Y al final usted da la pauta para que se puedan abrir. Perfecto. Gracias, Lick. Muy amable. Bueno, entonces tendríamos que decir que tal vez hay que recordar que en el transcurso de la historia, digamos, nosotros devenimos del derecho español. En el tiempo de la colonia regían, como ya vimos en el antecedente que vimos el día de ayer, perdón, Una pregunta, ¿no se puede retirar al compañero, a la compañera que no de plano ni poniendo atención está porque no escucha nuestras peticiones? Permítame, ahorita voy a ver aquí en la... Ok, vamos a ver si ahora... Entonces decíamos que nosotros venimos, nuestro antecedente de la mayoría del tema de legislación viene efectivamente del derecho español. Entonces, en el tema de la colonia, como ya veíamos ayer, por ejemplo, había normas dirigidas al tema de bienes inmuebles y al tema tributario, ¿verdad? Pero, digamos, la mayor actividad que da origen al tema del registro de la propiedad es la necesidad de ir registrando las hipotecas que son producto de los préstamos generados, digamos, en el tráfico comercial de bienes inmuebles. Entonces, como antecedente, en Guatemala lo que se crea inicialmente es un registro de hipotecas, ¿verdad? Que indudablemente no era un registro de la propiedad como tal. Es decir, empieza efectivamente por la necesidad del tráfico comercial de inmuebles, tener ese registro
Y en esa razón, digamos, existe inicialmente ese registro de hipotecas que, digamos, es sustituido hasta el momento de que gobierna Justo Rufino Barrios, porque hay que recordar también que durante, digamos, antes del tema de Justo Rufino Barrios, en el tema de la reforma liberal, había todo un tema de regulación de la propiedad que venía desde la colonia y el otorgamiento de títulos de parte de los reyes de España para las colonias españolas. Es, digamos, en el gobierno de Justo Rufino Barrios que se da lo que se denomina esta reforma liberal, implica también una reforma al sector agrario y es efectivamente también agropecuario, porque, digamos, es en esta época que se sustituyen, digamos, los cultivos tradicionales de cochinilla y otros productos del agro, porque se implementa todo un sistema de cultivo del café, ¿verdad? Y entonces, según los historiadores, Justo Rufino Barrios también regula, en ese momento hay un régimen también confiscatorio, y de esa cuenta el gobierno lo que empieza a plantear es que todo tiene que como que regularizarse las propiedades, y todo aquel que no presenta, digamos, los títulos adecuados en el tiempo adecuado, las propiedades le son confiscadas. Muchas propiedades son confiscadas, digamos, principalmente las de tierras de indios que se llamaban en este tiempo, o tierras ejidales, y son repartidas nuevamente. Lo interesante de este régimen es que estas tierras, al final de cuentas, son repartidas a un sector que empieza a promover el cultivo del café. Pero esta es otra historia, digamos, el tema de la productividad, el tema agrario es otra historia. Lo interesante, digamos, es plantear que debido a esa necesidad de establecer, o como diríamos, regularizar, justificar o darle certeza jurídica a esa reforma que se da en el ámbito de la propiedad de la tierra, se instituye el registro de la propiedad. Y es, digamos, en este momento que el registro empieza a anotar efectivamente los registros de propiedades inmuebles, es decir, todo el tema inmobiliario, y, digamos, deja sin efecto todo aquello que no sea regularizado en ese momento. Entonces, la reforma llamada liberal de 1877, impulsada por Rufino Barrios, instituye, digamos, el tema de registro de la propiedad. Esto lo planteo como un tanto de tipo histórico que se da en el contexto efectivamente de la reforma liberal, que efectivamente para quien tenga el interés de profundizar, pues puede efectivamente hacer otras consultas en otros textos de carácter histórico. Entonces, ese es el antecedente, es decir, nace el registro de la propiedad con la reforma liberal, Justo Rufino Barrios, en 1877, decreto 175, que entra en vigencia el 15 de septiembre de ese mismo año. Luego tenemos que tener una definición de lo que entendemos por registro general de la propiedad. Y vean, aquí tal vez es importante ver algunos aspectos, pero veamos de hecho el tema de la definición. El registro general de la propiedad es un órgano administrativo de carácter público. Bueno, para principiar, si ustedes recuerdan derecho administrativo, que indudablemente ustedes ya lo llevaron, ¿verdad? Digamos, en la administración pública hablamos de órganos administrativos, ¿verdad? Y los órganos administrativos son aquellos que prestan un servicio público. Entonces, aquí la primera parte de la definición indica que el registro general de la propiedad es un órgano administrativo de carácter público. Coincide también con la definición del que vimos ayer de registros públicos, el cual garantiza la seguridad de los derechos adquiridos y la seguridad en la disposición de los mismos. Vean, aquí nos vamos mucho en el tema de propiedad a hablar de seguridad, y tal vez acá es importante, tal vez no lo había manifestado o indicado, pero este tema de seguridad también está relacionado con la Constitución, porque ustedes se dan cuenta en el artículo 2 constitucional
se plantea el tema de la seguridad. Sin embargo, ese concepto es bien amplio. Entonces, aquí se habla de seguridad, pero seguridad jurídica, ¿sí? Es decir, garantizar jurídicamente esos derechos adquiridos. Y dice la seguridad de la disposición. Esa disposición tiene que ver con aquel concepto de dominio del que hablábamos inicialmente, que es poder disponer, ¿verdad? Es decir, poder vender, donar, arrendar, digamos, los bienes que son de mi propiedad. Es decir, la seguridad en el tráfico jurídico. Ahora, cuando hablamos de tráfico jurídico, también hablamos de la posibilidad, efectivamente, de esas transacciones que se dan en materia inmobiliaria, así las compraventas, etcétera, ¿verdad? Nuestra administración pública lo sitúa administrativamente dentro de la esfera del Ministerio de Gobernación, según el artículo 19 de la Ley del Organismo Ejecutivo, pero la inspección técnica corresponde al organismo judicial, según los artículos 1217 y 1219 del Código Civil. El 39 de Derecho Civil, en su parte correspondiente, perdón, ese 39 está de más. El derecho civil en su parte correspondiente rige el tráfico de bienes eminentemente inmuebles. Opera a través del registro de la propiedad y se denomina derecho inmobiliario o derecho registral. Bueno, entonces vamos a manejar esta definición, sin embargo la vamos a acortar. Yo diría que en este momento manejemos para efectos de definición lo que estoy marcando en este momento. Lo que está subrayado sería nuestra definición. Lo restante de la definición son componentes que pueden venir efectivamente como preguntas, es decir, ¿dónde se sitúa administrativamente el registro de la propiedad? Bueno, el Ministerio de Gobernación. ¿Quién lo supervisa o lo inspecciona? El órgano judicial, ¿sí? Pero para efectos de definición, la parte que está subrayada. Luego tendríamos que hablar un poquito de los fines del registro de la propiedad. Y tendríamos que decir que el registro tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al tráfico de bienes inmuebles mediante la publicidad y la constitución, declaración, transmisión, modificación, excepción y gravamen de los derechos reales de posesión de bienes inmuebles, dándole una apariencia jurídica de legitimidad y fe pública a lo que aparece asentado y anotado en el registro público. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que decir aquí desvelando este tema de fines? Publicidad no lo vamos a explicar mayormente, porque publicidad, pero, es decir, el tema del registro de la propiedad, de inscribir un bien y estar anotado en ese registro es que sea público, pero porque entonces terceros sepan que ya tiene dueño, ¿sí? Es decir, que sea oponible. La publicidad nos ayuda a ese fin. La constitución, porque digamos podemos constituir efectivamente dentro de un derecho de propiedad, por ejemplo, gravámenes, o podemos, por ejemplo, yo puedo una propiedad mía otorgar un usufructo, puedo otorgar, digamos, un arrendamiento. Entonces, digamos, ahí podemos hablar de constitución, digamos, de algunos derechos dentro del derecho mismo de propiedad. También dice declaración, ¿sí? Tal vez podemos decir declaración, pongamos un ejemplo. Vamos a ver, la declaración puede ser, supongamos, una titulación supletoria, ¿sí? Que se lleva un trámite, es ya admitida o autorizada por un órgano jurisdiccional y es inscrita. Esta es declarada, pero como la titulación tiene 10 años para que en ese ámbito de la publicidad cualquier persona con igual o mejor derecho se oponga, entonces digamos que ahí puede operar el tema de la declaración. La transmisión no querría mayor explicación, pero sin embargo vamos a poner un ejemplo. La transmisión es efectivamente yo vendo, yo dono efectivamente un bien inmueble, estoy transmitiendo ese derecho. La modificación, bueno, regresemos al tema del usufructo, ¿verdad? Es decir, yo establezco un usufructo, ¿sí? Entonces ese es un gravamen, pero ese
ese usufructo, digamos, tiene formas de extinguirse. Una, por ejemplo, puede ser la muerte de quien lo estableció. Entonces, a la hora que la persona que estableció el usufructo, digamos, vitalicio para sí mismo, fallece, entonces se modifica esa anotación, digamos, o ese gravamen en el inmueble que estaba afectado por esa figura. La extinción, efectivamente, también podemos hablar del tema del usufructo, ¿verdad? Es decir, supongamos igual no fallece, pero bueno, bien, sigamos con el tema fallece. Sin embargo, para que se extinga, hay que hacer un trámite administrativo en el registro, es decir, presentar un memorial indicando que la persona falleció, se presenta el documento acreditativo de que efectivamente falleció, para que entonces venga el registro y opere, ¿sí?, esa extinción de ese gravamen que está inscrito. Aquí hablamos nuevamente de gravámenes, ya dijimos que los gravámenes son cargas, ¿verdad?, que tiene un inmueble. Y la posesión, como ya decía, aquí ponía yo el ejemplo de la titulación supletoria, porque, digamos, los bienes que no tienen registro pueden efectivamente legalizarse o inscribirse a partir del procedimiento de titulación supletoria contenido en la ley que tiene el mismo título. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para dar una apariencia legítima, de legitimidad y fe pública a lo que aparece sentado en el registro, ¿verdad? Luego tendríamos, esta institución está destinada a inscribir la titularidad y condiciones del dominio de un bien inmueble determinado, a efectos de la contradicción sobre el mismo y como garantía para las partes contratantes, no solo en lo que se refiere al bien en sí mismo, sino también a las circunstancias personales del propietario, inhibiciones, embargos, promesas de venta, hipotecas. Bueno, ¿por qué menciona estas figuras de último? Porque cuando en este párrafo es destinado a inscribir la titularidad, digamos, ok, yo puedo ser titular propietario del bien inmueble, ¿sí? Pero dice condiciones del dominio. Entonces puede ser que yo, digamos, como propietario, venga y arrende, dé en arrendamiento este inmueble. Entonces resulta que cuando yo le doy en arrendamiento a una persona el inmueble, a él le transmito parte del dominio, porque supongamos que es una granja, y en esa granja lo que hay cultivado son naranjas, ¿sí? Cuando yo le traslado el tema de la granja, entonces quien está arrendando el terreno tiene derecho a gozar y disfrutar de esos frutos. Ese es parte del dominio, ¿sí? Entonces también, por eso decía aquí embargos, es decir, entonces puede hacer que ese dominio también esté limitado, porque hay un embargo efectivamente sobre ese bien inmueble. También puede hacer que tenga una promesa de venta. ¿Qué sucede con la promesa? Vean, de manera formal, cuando yo hago un negocio, esto tal vez se da mucho más con negocios a largo plazo, pero supongamos que un negocio, pongamos el ejemplo de este comercial o el área de Miraflores que ustedes conocen aquí en la ciudad de Guatemala. Digamos que ahí hay como dos figuras que vamos a usar aquí de ejemplo. Me comentan a mí, no me consta que esa área fue dada en usufructo, no sé, por 25 o 50 años, a las personas que elaboraron el proyecto comercial. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se ve en usufructo, el titular no deja de tener la propiedad. Sin embargo, ellos lo hicieron a 25 o 50 años. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, o sea, las personas construyen, desarrollan el proyecto inmobiliario, lo arrendan, qué sé yo, y calculan que en 25 o 50 años recuperan su inversión y tienen ganancia. Pero supongamos que no hubiera sido un usufructo, sino que hubiera sido una promesa de venta, ¿verdad? Entonces la promesa de venta se hace para garantizar que la persona que me está ofreciendo en venta no venda el inmueble. Entonces esa promesa de venta
se elabora en escritura pública y se inscribe en el registro. Según la ley, esa promesa puede tener un estimado, digamos, en tiempo de 2 años. Entonces, ¿qué sucede? En esos 2 años, quien ofreció en venta el inmueble, como está inscrito como un gravamen, no puede venderlo, ¿sí? Al terminar el periodo, el plazo, digamos, ya podría venderlo porque no concretamos el tema del negocio. Estaba viendo que por ahí levantaban la mano, quisiera ver. Si pudiera escribir en el chat, alguien estaba levantando la mano, tenía alguna consulta del punto dado. Si no continúa, lo vemos de último. Va, continúo. Entonces decía, se inscriben a sí mismo en el registro de la propiedad los derechos reales que pesan sobre el inmueble. Ahora tendríamos que ver características. La primera característica es que es una institución jurídica. El registro de la propiedad no es un mero registro administrativo que actúa con base a datos, ficheros o almacén que se limita a una simple publicación de hechos, sino que sus instituciones están dotadas de importantes efectos derivados de los principios de legalidad, legitimación o fe pública. Esa es una primera característica. Luego tendríamos que decir que es una institución, la segunda característica, es una institución de derecho privado. Aunque es evidente que el registro de la propiedad presta un indudable servicio público, ¿sí? No es por ello que se convierta, perdón, aquí hay un error. Al ámbito público. Por esa razón deja de ser una institución de derecho, no deja de ser una institución de derecho privado. Bueno, aquí tal vez la idea es que, como característica, la entidad es de derecho privado, porque si nos vamos al ámbito que vimos hace un par de clases, decíamos que los registros operan en el ámbito del derecho civil, ¿sí? Ahora, no hay que confundirnos, porque si regresamos a la diapositiva que tiene la definición, dice que es un órgano administrativo de carácter público, pero aquí estamos hablando del órgano. Ahora, como característica tenemos que decir que es una institución de derecho privado. Ahí no nos confundamos, ¿sí? Puede haber un tema de confusión. Es decir, como característica es de derecho privado, pero dentro del ámbito como institución, digamos como órgano administrativo, opera efectivamente porque es una entidad pública. Y la tercera característica es que actúa con carácter exclusivo y excluyente. ¿Por qué? Las certificaciones que expide el registro de la propiedad son el único medio de acreditar, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de fincas inscritas, produciendo todos los efectos del principio de legitimación mientras no se virtúe la certeza. Bueno, ¿cómo opera esto? Vamos a ver. Es muy, digamos, común escuchar, por ejemplo, o nos ha tocado de repente en el plano personal, o lo hemos visto con nuestros padres, es decir, viene una persona, vengo yo, y compro en una inmobiliaria mi casa, ¿verdad? Esa casa, efectivamente, digamos, como ya decía en un ejemplo en clases anteriores, pues, como no tengo el capital suficiente, me lo financia un banco. Entonces, un banco me da un crédito, ¿sí? Entonces, el banco le paga directamente a la hipotecaria, que recibe su plata completa. Pero yo me quedo con el banco, ¿sí? Con un compromiso de pago, y entonces en la compraventa, ese bien inmueble queda hipotecado, ¿verdad? Bueno,
Hasta ahí estamos bien, está hipotecado bien, yo debo y digamos que el crédito fue 10 años, se cumplieron los 10 años y yo pago la totalidad del crédito. ¿Qué sucede entonces? Aunque yo lo haya pagado, el registro por el simple hecho de haberlo pagado no va a venir y va a borrar o va, digamos, eliminar esa razón de hipoteca. Hay que hacer un procedimiento. El procedimiento es que yo me acerco al banco, el banco me otorga una carta total de pago, ¿sí? Que es una escritura, y con esa carta total de pago yo llego al registro a solicitar, ¿sí? Que me liberen el gravamen de esa hipoteca que está anotada, porque según la carta total de pago yo ya no le debo nada al banco, y entonces es necesario, sí, hacer el trámite y pedirle, adjuntando esa constancia, que, digamos, me liberen ese gravamen hipotecario. Bueno, operan, hacen la operación y me liberan, ¿sí? Pero supongamos, siguiendo con el ejemplo, que yo nuevamente necesito hacer otro crédito, ahora ya no para el tema de la casa, sino para otra cosa, puede ser un negocio, y entonces yo voy al banco a solicitar un crédito, y entonces el banco me dice, mire, ok, usted tiene aquí su propiedad, pero le aparece, digamos, una hipoteca, ¿verdad? Entonces le dice, tráigame usted la certificación de registro donde indique, ¿verdad?, que esa hipoteca ya fue pagada, ¿verdad? Entonces aquí por eso dice, las certificaciones expedidas por registro de la propiedad son un único medio de acreditar, en perjuicio del tercero, la libertad de las fincas inscritas, produciendo los efectos del principio de legitimación, mientras no se virtúe tal naturaleza. Igual caso podríamos mencionar un caso ficticio, ¿verdad? Supongamos que el banco viene y me quiere demandar, ¿verdad? O me demandó, plantearon una demanda, y entonces, digamos, para defenderme, mi abogado me pide que acredite que yo ya pagué, ¿verdad? Si efectivamente voy al registro, le pido una certificación, y con esa certificación vamos a plantear, por ejemplo, una excepción del pago, vamos a contestar negativamente diciendo que ya se pagó y se acredita el pago mediante la certificación que expidió el registrador general de la propiedad, indicando que ese gravamen ya no existe y que esa deuda ya fue pagada. Bueno, por ahí aplica el tema de esta característica del registro. Son 3. Luego, continuando con el contenido, tendríamos que hablar un poquito de la distribución geográfica del registro. Para principiar, indicar que la Constitución establece que en cada departamento debe existir un registro. Bueno, ese supuesto no se da. Recordemos que la norma constitucional trae, como quien dice, la premisa general, y son las normas ordinarias las que deben desarrollar. Bueno, no me voy a tener esa parte, que ese es un poco harina de otro costal. El tema es que la legislación dispone que debería haber uno en cada departamento. Sin embargo, no es así. Tenemos 2 registros principales. El registro de la propiedad central, que es denominado la zona central, que está en la ciudad de Guatemala y cubre los departamentos de Zacatepeque, Chimaltenango, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Chiquimula, etcétera, los que están acá. Y hay un segundo registro de la propiedad que está ubicado en Quetzaltenango y que cubre los departamentos de Totonicapán, Sololá, Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Suchi y Retauleu. Si regresamos a esta diapositiva anterior, tendríamos que plantear que hay oficinas, porque digamos cada uno de estos registros también tiene oficinas, ¿sí? Como de segundo nivel en algunos departamentos. Entonces hay oficinas también en Zacapa, Jalapa y Petén. Y en el caso del segundo registro, pues en Coatepeque y Mazatenango. Con esta parte, digamos, de la distribución de registro, nos quedaríamos el día de hoy. Nos falta todavía que agotar con respecto al tema del registro, los procedimientos registrales.
los actos inscribibles y qué libros se usan o se integran en el registro de la propiedad. Dejaría abierto la participación de ustedes para que puedan manifestar si hay alguna duda con respecto al contenido agotado el día de hoy.